Ahora sí somos muchos. Sí, bastantes. Qué bueno. Híjole, Ojalá la que todos novela los está. que se metieron o que están ahorita entrando con nosotros, ojalá que ya Que sigan sigan. Que sigan. dentro del grupo. Claro, yo siempre les ando acordando. Es que ando viendo spam publicitario a todos y a cada rato. Sí. Pilar, estás del lado. Así ya estás bien, Pilar, ya te vemos. Pues yo la veo del lado, así, horizontal. No, ya está bien. Sí, yo la veo chueca. Yo la veo bien. Saludos desde Argentina, Flor Paceto. Bienvenida. Hola, hola. Ya la veo bien a Pilar. Me preguntan que si se va a ver en Facebook. Ya está en Sí. Facebook. Gracias. Estaba buscando el link, entonces ahorita se los paso, ahorita, pero ya estamos en vivo. Y está entrando la amiga de Jenny. Sí, no, ya estamos en vivo, ¿eh? Nada más que estamos en la página. Pero ahorita aquí les paso el link por el chat. Pues sí, ya nada más estamos esperando a la autora. Espero que ya en breve esté con nosotros y arrancamos. No estén nerviosos. Al final, los que tengan su libro digital y físico a la mano, pues bueno, digo, ahí lo presumen, ¿no? Para la foto al final. Bienvenido, Héctor. Hola Rita, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Buenos días, gracias. También está Almita aquí acompañándonos. Sí, ya la saludamos. Qué bueno. Hola, buenos días. Disculpen a los administradores, no sé si pueden recibir a una persona de nombre Diana, aquí por Zoom. Me comenta que si pueden darle acceso. Él también participa en el foro. Sí, claro que sí, nada más que todavía no nos llega su invitación. Perfecto, le aviso, gracias. Sí. Sí, de Diana sí me acuerdo, pero no ha llegado. ¿Y qué les pareció la lectura? Cruda. Bastante buena, ¿no? Aprender historia, pero aderezado con una historia de amor. Eso me encantó. Sí, pero qué trágica vida la de Yuri, ¿no? Híjole, una tras otra tragedia, así como que, pobre cuate, ¿no? Estaba como medio con una maldición ahí. Y haciéndonos Pero al final sufrir a estuvo todos. bonito, ¿no? O sea, estuvo después de tanta tragedia. Pero Sí, que nos claro. hizo sufrir a todos, nos hizo sufrir a todos. Sí, Pero la velo verdad. desde el lado amable, todo lo que le pasa y sobrevive, mira. ¿Qué pasó, Diego?
Perdón, viene un poco atrasada porque perdió la liga. Se le estoy volviendo a mandar al correo, pero ya no tarda en conectarse, ¿vale? De Ok. todos modos saben que tenemos 1 hora a partir de que se conecta. Perfecto, muchas gracias. Sí, y quería comentarles, veo que están levantando la mano. Ya hicimos la lista y vamos a dar el turno conforme fueron entrando. Espero que alcance el tiempo para que todos puedan preguntar o todos quienes quieran preguntar, pero sí iré dando los turnos conforme llegaron a la reunión. Ya tenemos el listado. Bueno, aprovechamos a comentarles la dinámica aquí justamente que tenemos en Recomiéndame un buen libro, es precisamente esto, ¿no? Le damos prioridad primero a los que participaron semanalmente en la lectura del libro y fueron comentando en el grupo de Facebook, y ya posteriormente a los que se unieron a la plática, que bueno, están aquí con nosotros. Entonces, sí, tratemos de que pasemos todos, ¿no? Tenemos 1 hora, entonces también tratemos de ser como un poquito breve para que pues podamos preguntar la mayor parte de gente posible, ¿no? Pero sí, ya saben que aquí, mientras haya tiempo, pues todos pueden preguntar. Pero bueno, seguían con lo de la lectura, perdón, ya les, ajá, ¿qué decían de Silvia? Que nos hizo llorar a todos y nos hizo sufrir. Pues bueno, ya está entrando el autor. Excelente, gracias. Adelante, Diego. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Buenas, oye, perdonarme, pero por la tardanza, ¿me oís bien? Sí, Sí, te súper escuchamos perfecto, Paloma. Perdonadme porque a mí me habían agendado a las 9 de la noche española. Así que No, yo estaba preparada, me lo acaba de decir Diego, por eso entró 10 minutos más tarde, porque estaba totalmente abstraída con otras cosas. Me habéis pillado con los pelos desconectados, con todo, pero es que yo tenía aquí agendada a las 9 de la noche. La verdad es que tengo mucha agenda y o lo he pillado yo mal o me lo han dado mal, pero bueno, siento, la tardanza, pero aquí estoy. Estaremos 10 minutos o un cuarto de hora más y punto. Bienvenida, gracias. Nada, sin problemas. Aquí estoy para lo que necesitéis. Ha sido como venir corriendo. Me lo acaba de decir Diego ahora por el no, WhatsApp, y estaba yo tan tranquilo. Bueno, te veo luego, Paloma. te veo luego. Y no, Pues te antes veo de luego. Victoria, Oye, ¿me oís bien? Bueno, sí, escuchamos. Sí. Se le fue la comunicación a Diego. Bueno, comenzamos, Víctor. Sí, amigos de Recomiéndame un buen libro. Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe desde Madrid Paloma Sánchez Garnica con su libro Últimos días en Berlín, que estuvimos leyendo durante el último mes. Queremos agradecer a Grupo Planeta y a Diego Ceballos por hacer esto posible. Albert nos va a leer una pequeña semblanza de Paloma y a continuación pues estaremos haciendo las preguntas respecto al texto. Paloma, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Recomiéndame un buen libro. Encantada. Amigos de Recomiéndame un buen libro. Paloma Sánchez Garnica es licenciada en Derecho y Geografía e Historia, autora del Gran Arcano del año 2006 y La Brisa de Oriente 2009. Su novela El alma de las piedras en el 2010 tuvo un gran éxito entre los lectores. Las tres heridas en el 2012 y sobre todo La sonata del silencio, de la que se hizo una adaptación para una serie en televisión española. Supusieron su consagración entre la crítica y los lectores como una escritora de gran personalidad literaria. Con mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, de la que se publicaron 5 ediciones y que se ha traducido para todos los países de habla anglosajona. Obtuvo el premio de novela Fernando Lara 2016 y aquí está con nosotros comentaremos lo que es su más reciente libro, Últimos
Días en Berlín, novela finalista del Premio Planeta 2021, que con este libro nos hiciste llorar, nos hiciste sufrir, y la verdad es que estamos súper encantados y bien emocionados de que nos acompañes, porque la verdad es que es un libro que disfrutamos durante todo un mes de sufrimiento, un mes de alegrías, pero bueno, bienvenido seas, y bueno, Víctor va a ir dando los turnos. Muy bien, pues sin más preámbulo, Amanda Castañeda, adelante con tu pregunta. Hola Paloma, buenas tardes a todos, qué gusto conocerte. Me encantó tu libro, lo disfruté enormemente. Para mí fue una clase de historia, pero envuelta en amor. Me encantó. Y mi pregunta es, ¿en alguno de estos personajes hay algo de ti? Bueno, yo creo que todo escritor, cuando escribe, igual que todo lector cuando lee, vuelca en la lectura o en la escritura algo de sí mismo. Yo entro en la escritura, igual que entro en la lectura, con mi mochila vital, con mi experiencia de mis 60 años, a punto de cumplirlos, con mi memoria, la memoria de mis recuerdos, cómo se han ido adaptando en mi cabeza, ¿no? En mi mente, las lecturas que he ido desarrollando, que he ido teniendo a lo largo de mi vida, todo eso me ha conformado como la persona que soy, con mis virtudes, mis defectos, mis carencias, mis inseguridades, con mi manera de pensar, de ver la vida y la realidad que me rodea, y con todo ese bagaje yo me meto a escribir, yo me pongo a escribir. Y hay muchos de los personajes, los buenos, los malos, los regulares, que es posible que tengan algo de mí, de mis carencias, de algo de lo que a mí no me gustaría llegar a ser, algo de lo que sí que me gustaría llegar a ser. Es decir, no puedo definir si hay algún personaje concreto que tenga algo concreto mío, pero yo creo que en general siempre hay pellizcos de uno mismo en el proceso de escritura, igual que lo hay en el proceso de lectura, porque el proceso de lectura es lo mismo, no hay dos lecturas iguales. Cada uno de vosotros habéis leído esta novela, pero cada uno de vosotros tenéis un enfoque muy concreto y muy personal de la lectura, porque habéis, cada uno de vosotros que habéis abierto el libro, habéis establecido un diálogo único, exclusivo, individual, muy personal con los personajes, con vuestra experiencia vital, vuestras características de vida, si eres mujer, si eres hombre, si tienes 60 o tienes 20 años, todo el bagaje cultural o de lectura que hayas tenido, con todo eso entablas esa conversación con los personajes y te identificas más con unos que con otros, o entiendes más a unos que otros, o te emocionas más con unos que con otros, y es tu lectura, diferente a la del el que tienes al lado, ¿no? Y es la misma historia, pero tú no eres la misma que el de al lado, ¿no? Y eso ocurre lo mismo con la escritura. Entonces, bueno, es posible que tengan algunos de los personajes pellizcos de lo que soy o de lo que no quiero ser, ¿no? No quiero llegar a ser, o de mis carencias, o de lo que me gustaría llegar a ser, no sé, yo creo que es posible. Gracias, muy amable. Gracias a ti. Muchas gracias. Marien, adelante. Buenas noches, Paloma. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Realmente es así como que un sueño el poder hablar contigo. Es mío. Y mira, yo quisiera saber, también sufrí mucho con esta novela y quisiera que nos dijeras cómo es que haces tu investigación, cómo es que sabes tantos detalles de cómo se vivía en Rusia. Parece como si los hubieras vivido realmente, así como nos das toda la construcción de las escenas. ¿Cómo es que haces tu investigación? Bueno, la investigación, la documentación se basa básicamente en mi documentación en la lectura.
También he visualizado documentales y películas muy descriptivas, que me han ambientado sobre todo en el ámbito, bueno, pues en el ámbito más histórico. Pero la base es la lectura, consulta de ensayos, de muchos ensayos históricos, para entender la época, para entender la masa legal, la masa social, la masa cultural del momento. Y novelas, porque la novela trata de la intrahistoria de la sociedad, trata de las historias con minúscula, de las historias trata el alma del ser humano, la ficción, ¿no? Y bueno, he leído muchas novelas de la época, escritas por autores de la época, y también novelas de autores actuales muy, muy elocuentes, como pueden ser en uno y en otro lado, pues Las Benévolas en el lado alemán, o La Octava Vida en el ámbito ruso, ¿no? Y sobre todo he encontrado, como documentación, eso me ha servido muy bien para perfilar los personajes. He encontrado muchos diarios publicados de gente anónima, de gente o de escritores que han escrito sus vivencias en diferentes momentos de la historia, desde el punto de vista alemán, desde diversos puntos de vista, desde el nazi convencido, desde el nazi arrepentido, desde el judío que va viendo cómo se le van quitando, se le van arrancando a bocados sus derechos como ser humano, como sus derechos civiles, laborales, sociales, legales, desde el punto de vista de las mujeres, diarios de mujeres que sufrieron el tema de las violaciones al final de la guerra, y no solamente de las violaciones, sino el hambre, las consecuencias de la guerra, que también las sufrieron las mujeres, que parece que solamente, como dice Claudia, solamente parece que van los hombres a la guerra, y también lo sufrieron, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial lo sufrieron las mujeres, y específicamente las alemanas, porque además hay que tener en cuenta que a las mujeres alemanas no se las consideró nunca por parte de los alemanes como víctimas, porque eran alemanas y fueron víctimas, pero no se les consideró porque se culpó en un principio a todo el pueblo alemán del desastre y de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y se banalizó sobre todo el sufrimiento de esas mujeres, ¿no? Y he encontrado, como digo, muchos, y en el lado ruso igual, pues desde Nadezhda Ginsburg, por supuesto Archipiélago Gulag, las obras de Solzhenitsyn, la saga moscovita, la vida de Anna Akhmatova, la vida de Boris Pasternak, la vida de los Mandelstam. Es decir, hay mucha lectura en la que me he podido empapar en uno y otro lado de cómo vivieron desde diferentes puntos de vista, cómo vivieron gente corriente, gente como yo, como cualquiera de nosotros, ese momento, ese ascenso del nazismo, o ese miedo en el Moscú estalinista de los años 30, y ese final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en ese abril-mayo de 1945, en ese Berlín bombardeado, sitiado de forma constante durante las 24 horas del día, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, con el miedo aterrador al Ejército Rojo, con hambre, sin luz, sin agua, metidos en sótanos como si fueran animales constantemente. Bueno, pues todo eso lo he podido percibir a través sobre todo de los diarios, ¿no? De diarios que he tenido la fortuna de poder encontrar. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Silvia, adelante. Paloma, qué placer tenerte entre nosotros. Realmente ha sido una experiencia maravillosa leer el libro. Ha sido de llorarlo, de reír, de disfrutarlo, la historia de amor involucrada dentro de tanto dolor, porque a final de cuentas, pues está muy humana. O sea, no es los típicos libros que leemos o que están divulgados de los campos de concentración. Fue mi primer comentario cuando empecé a leer. Y es que estamos hablando de la misma guerra, estamos hablando del mismo Berlín, estamos hablando de lo mismo,
pero visto desde el punto de vista, y lo acabas de mencionar, humano. Eso de veras te lo aprecio como no sabes. Estoy ahorita por terminar otro de tus libros, el de La sospecha de Sofía, y bueno, te admiro, realmente también lo estoy disfrutando. Muchas gracias. Mi pregunta es, algo que a mí me gustó y que siento que, bueno, metes dentro de la novela Rusia, Alemania, pero también España, ¿sí? Dentro de un contexto histórico bien interesante, ¿sí? Sin embargo, España lo dejas un poquito de lado. Hay algo por lo cual, por lo menos los dos libros que he estado leyendo tuyos, están más involucrados Alemania, Rusia, que España esté tan de lado, ¿no? O me falta leer algo más tuyo para leer más de España. Sí, tienes que leer Las tres heridas y La sonata del silencio. Ok. Las tres heridas es el efecto que provocó la guerra civil en gente normal y corriente que vivía ese domingo del 19 de julio de 1936 en ese Madrid de verano, en ese Madrid, ese domingo de descanso, y que empezó a desmoronarse todo, y conocerás a los personajes en ese verano y luego cómo van asimilando el hecho de la guerra durante esos 3 meses, y luego hay un salto temporal, porque no paso por la guerra, igual que en esta no paso por la Segunda Guerra Mundial, no me meto en las trincheras, en Las tres heridas tampoco me meto en ninguna trinchera. Es la asimilación del hecho de la guerra, es decir, cómo esa gente fue asimilando que eso no era cuestión de días ni cuestión de semanas, que al final era un conflicto que se iba a alargar en el tiempo, y de hecho duró prácticamente 3 años, casi 3 años. Y luego da un salto temporal a enero del 39, cuando ya empieza a terminar todo, y cómo ha cambiado, cómo la guerra ha arrasado la vida de esa gente que tenía sus aspiraciones, sus proyectos, su trabajo, su forma de pensar, su ideología, y cómo les cambia todo eso, ¿no? Por eso se titula Las tres heridas, en referencia al poema de Miguel Hernández, Llegó con tres heridas, y la del amor, la de la muerte y la de la vida, ¿no? Cómo arrasó a muchos en el amor, cómo les arrasó a muchos en la vida, y cómo les arrasó a muchos en la muerte, ¿no? Arrancándoles la vida. Y bueno, esa es muy centrada en España. Y La sonata del silencio es la consecuencia de esa guerra, es decir, la historia de 2 familias en el año 46, también me centro en una escalera de vecinos, 2 amigos, y cómo bueno, pues el concepto de la amistad en ese espacio, en esa España franquista de los años 40, en esa década tan oscura, tan poco estudiada, tan silenciada, porque yo en el colegio no estudié esa época. En el colegio nos enseñaban que vino Franco y todo se arregló, y nos íbamos de vacaciones de verano, no había más. Y de hecho, pues fue una década de silencio, de gris, de mucho miedo, porque terminó la guerra, y no, como pasa siempre, terminó la guerra, pero la paz tardó mucho en regresar. Y esa es La sonata del silencio. Así que tienes esas dos para entender que me haya alejado un poco de España, porque también necesitaba entender la Europa en la que vivo, ¿no? Pues muchísimas gracias, felicidades, y creo que tengo mucho por leer. Ojalá Ahí, tendría pero oportunidad de platicarlo después. bueno, tendremos, pero de todas formas los libros siempre esperan. Así que Sí, muchas gracias. ojalá podamos ya con esta pandemia, ya que nos deje de ser pandemia y ya nos deje viajar y poder encontrarnos, en vez de así, encontrarnos de cara a cara. Ojalá. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ti. Ceci Delgado, adelante. Gracias, Víctor. Hola, buenas tardes. Hola, Paloma, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo más bien quiero preguntar, hace rato diste un comentario acerca de que pues las emociones, ¿no? De los seres humanos y de cómo las vivimos a través de muchas historias. Yo quiero saber sobre las emociones de Paloma al escribir historias tan tristes y dolorosas
como las que escribes? O sea, yo sé que esto es historia, que mucha gente lo ha vivido, pero ¿cómo te preparas o cómo vives estos momentos al momento de preparar la historia? Bueno, hay una frase, a ver si la digo bien, la frase con la que comienza Ana Karenina, las familias felices se parecen todas, las familias desgraciadas todas son distintas, ¿no? Las novelas, la ficción o las noticias en general, las malas noticias, el sufrimiento, el penar, las épocas en las que hay conflicto, dan para novelar. La felicidad es muy difícil de novelar. El hacer una novela sobre la felicidad es complicadísimo, ¿no? Entonces, yo me preparo porque yo lo que quiero es entender esa época, entender cómo, porque así también igual que con la lectura, con esa escritura, con esa forma de escribir de esa época, uno se hace más tolerante, ¿no? Porque te obligas a ponerte en la posición del personaje. Yo escribo para aprender, para entender cómo personas como yo, como mi marido, como mis hijos, como mis nueras, como mis amigos, la gente con la que convivo, cómo reaccionó en esa época. Es decir, aquí en Europa, vosotros os pilla muy, muy lejos, pero aquí en Europa estamos con una amenaza muy presente de nuevo, con una guerra abierta ahora mismo. No sabemos hasta dónde va a llegar Putin. Y yo me planteo en este momento cómo vivieron Yuri o Claudia o Krista o la señora Messecker, la señora Blumenfeld, Villanueva, esos años 33, 34, 35, 37, 38, sin saber al abismo al que les llevaba un personaje como Hitler, ¿no? Y me pregunto si nosotros estaremos yendo hacia un abismo como ese, ¿no? Porque el inicio, el origen es prácticamente el mismo, lo que pasa que en vez de Putin, en vez de Hitler, se llama Putin, pero lo que quiere es hacer de nuevo una gran patria rusa y no sabemos lo que pasa por su cabeza porque además le da igual. El problema que tenemos en Occidente es que a nosotros nos importa mucho la vida, no queremos muertos y a Putin le da igual. Igual es que le daba igual la vida del ejército ruso a Stalin. O sea, Stalin le daba lo mismo que murieran 1 millón que 100.000 que 200.000 rusos. La guerra la tenían que ganar y tenían que avanzar y por eso llegaron el ejército ruso a Berlín antes que los americanos, porque los americanos y los ingleses no querían poner muertos en su ejército y por lo tanto permitieron que fuera Stalin el que se llevase la banderola de haber vencido al nazismo, ¿no? Él, que dejaron porque no estuvieron dispuestos a poner los muertos. Y muertos hubo mucho en esa batalla hasta llegar a Berlín por parte del ejército ruso, ¿no? Y así llegaron absolutamente animalizados, embrutecidos y deshumanizados, ¿no? Y bueno, no sé, me he enrollado ya demasiado y no sé si te he contestado o no te he contestado, pero sí lo que me decías el contar el contar a través de la escritura, entender a través de la escritura cómo se supera ese dolor, cómo se supera esa época tan devastadora, cómo se sigue amando y se sigue amando en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Del sentimiento, no solamente amar de forma apasionada, sino el amor materno, el amor entre hermanos, la amistad, esos sentimientos que ennoblecen al hombre mucho más en esa época, en esas épocas devastadoras, y que se convierten en un motor, en un poderoso motor para sobrevivir y para enfrentarse a la muerte, ¿no?
porque ahora es muy fácil en una sociedad como la que vivimos, tranquila, serena, aunque haya pandemia, pues tener amigos, tener una relación estable, bueno, pues, vivir de forma serena y tranquila, pero ¿cómo viven gente como yo esa época del ascenso del nazismo, ese miedo del estalinismo, esa sensación de miedo de pensar que pueden venir a buscarte en cualquier momento y desaparecer? Y llevarte a miles de kilómetros o aniquilarte. ¿Cómo vivieron ese? Y es lo que me interesa escribir, ¿no? Lo que me interesa entender, porque contar cosas felices yo creo que es complicadísimo, es complicadísimo. La felicidad Muchas se gracias, cuenta, por Paloma. tanto. A ti. Sí, claro. Muchas gracias. Ale Muñoz, que como regalo de cumpleaños le trajimos ahora la entrevista con Paloma. Gracias, Paloma, por estar con nosotros. Sí, fue un regalo, disfruté muchísimo tu libro. No soy tampoco fan de este tipo de literatura, pero tu combinación de todas estas situaciones que estás platicando y que ahorita estamos tan cerca de una guerra, llegan mucho y te hacen reflexionar de lo que está pasando. Muchas gracias, Paloma, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, felicidades. Gracias, Paloma. No tienes preguntas. Juana Inés, adelante, por favor. ¿Qué tal, Paloma? Qué gusto tenerte aquí. Yo leí La sospecha de Sofía y ya tomé nota de los otros dos libros. Y yo sentí que en los últimos días de Berlín, para mí me completó muchísimo La sospecha de Sofía. Son dos cosas. Me impactaron las introducciones que hacías de las consignas del ministro de propaganda de Hitler. Bueno, esas me pusieron en pánico. ¿Sabes por qué? Porque siento que es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, es la base, claro, es la base de la manipulación y de la propaganda. Exactamente. Entonces yo, desde mi sentir en el país, en México, siento que se está repitiendo lo mismo. Una manipulación a través de sentir que el pueblo ignorante se puede manipular y además le pueden hacer creer que lo que dicen es verdad. O sea, eso me cimbró, la verdad me cimbró muchísimo. Y bueno, y quiero darte las gracias en nombre de las mujeres alemanas, porque dije, nadie se ocupaba de ellas, nadie pensó en ellas, que fueron las que dieron la cara a la invasión. Entonces me impresionó mucho esta parte que rescatas de la mujer, de cómo sufrieron en todos sentidos. Y yo decía, ¿dónde están los hombres que las tienen que defender o que se supone que las tenían que defender, ¿no? Muchas gracias por este rescatar el papel de las mujeres tan ignorado y tan hecho a un lado. Nada más. Tan silenciado. Ignorado y tan silenciado por parte de ellas y tan banalizado por parte de los vencedores, de los aliados. Se banalizó mucho. Decían que no era tanto, no era para tanto. Y la verdad es que hubo muchísimas violaciones, no solo por uno, sino por muchos durante mucho tiempo y muchas veces. Y las mujeres tuvieron que primero normalizar esa tragedia, normalizarla creando entre ellas diálogos de lo que les estaba pasando. Luego tuvieron que protegerse y la protección era buscar a un oficial para que fueran violadas por uno. Y luego tuvieron que guardar silencio para recibir a sus hombres, a los padres, a sus hermanos y sobre todo a sus maridos y no ser repudiadas por ellos. Esos maridos, esos hombres, esos maridos y esos padres que volvían humillados y vencidos, ellas fueron las que los recogieron, las que los reconstruyeron y reconstruyeron la base social que es la familia. Fueron ellas las que lo mantuvieron durante toda la guerra y las que después, con su silencio y a base de su tragedia, como base de su tragedia, fueron las que reconstruyeron la sociedad civil de Alemania. No los hombres, las mujeres.
Muchas gracias, de verdad, lo disfruté. Bueno, no te puedo decir que lo disfruté, porque había cosas muy dolorosas, pero fue muy enriquecedor tu libro. Los 2 libros que he leído han sido muy enriquecedores y me comprometo a leer los otros 2. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Héctor. Hola. Hola. ¿Sí se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Gracias. Paloma, un gusto conocerte. De verdad que ha sido una experiencia bien interesante tu libro. Yo realmente sí padecí mucho, la historia me costó mucho trabajo aterrizarla como una novela, pues el contexto en el que la desarrollas es bien impresionante. Esto de amalgamar un momento histórico tan fuerte con las pasiones humanas me parece algo increíble que logras. Me regresaste el alma al cuerpo al final con el cierre. La verdad es que ya como que entender con el final feliz y que fue una novela es algo como muy, como que regresas. Y hay pasajes, hay momentos en donde en diálogos muy simples muestras una realidad bárbara, ¿no? A mí creo que de las cosas que más me sorprendieron, aparte de que yo les decía a los compañeros cada vez que avanzaba, en verdad no se acaba el sufrimiento, o sea, y me decían quienes ya habían acabado, y todavía viene más y más y más, y nunca acaba de padecer esta gente, y esa cereza en el pastel con los rusos de los regresas y todavía los mandas a morir porque ya no te sirven, porque ya conocieron lo que es vivir libres, se me hizo la cosa más espeluznante de todo. O sea, los demás habían vivido bien, ellos venían a defender algo que ni conocían y acaban como criminales por conocerlo. Ya no sé qué me encantaba más de todos los escenarios, pero yo sí estoy súper admirado con tu obra, me pareció increíble. Sí, es bastante sorprendente, insisto, la investigación y tu sensibilidad para amalgamar las historias, para desarrollar a los personajes y para mostrarnos un lado humano que es difícil de comprender, por quienes incluso vivimos de este lado del charco, ¿no? Y yo nada más sí quisiera saber por qué ese final, por qué darnos ese final tan lindo, porque no tengo otra palabra para cerrarlo. O sea, sí quiero saber de... Bueno, porque al final, después de una época tan devastadora, de tanto sufrimiento, al final el ser humano siempre se reconstruye en base a la familia. El título lo puse prácticamente al final porque recoge esa parte, el título se refiere al momento en que los protagonistas consiguen dejar atrás más de 2 décadas convulsas, condicionada su vida por la época tan devastadora que les ha tocado vivir y que son los totalitarismos, ¿no? Pero yo también necesitaba, porque yo no sabía el final, yo voy escribiendo a medida que voy avanzando, no sabía por dónde iba, no sabía lo que le iba a pasar a Krista, no sabía prácticamente hasta que no sale con el reloj y a venderlo, y lo que sí tenía la necesidad también de crear, porque yo creo que la literatura también tiene que dar un punto de esperanza, ¿no? Y a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de todos los pesares, a pesar de toda la destrucción que supuso esa guerra, destrucción material y destrucción personal, siempre hay un brote que empieza a surgir, un brote verde que empieza a surgir. Y ese brote es la familia, es esa familia que es Yuri, Claudia y sus hijos, que llegan a un lugar verde, a un lugar ordenado, a un lugar no destruido, en el que pueden empezar a reconstruir sus vidas, ¿no? Sus vidas tan rotas y tan destruidas, y lo hacen a través de sus hijos y sobre todo de la hija recién nacida, a la que, bueno, le colman el recuerdo de Krista con su nombre, ¿no? Es esa la razón, dentro de toda como he dicho antes, el amor, la amistad, son sentimientos que ennoblecen al hombre, al ser humano, y al final el ser humano se sobrepone a toda la destrucción que el propio ser humano provoca, ¿no? Y Muchísimas una gracias.
una de las bases de esa reconstrucción es la familia, porque a partir de ahí empieza la rueda otra vez a moverse. Muchísimas gracias, excelente novela. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Melissa, adelante, por favor. Gracias, Paloma. Mucho gusto en conocerte. La verdad, como ya lo han dicho todos, es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Yo comparto con Héctor el hecho de que la verdad es que sufrí la historia muchísimo. Yo les decía, voy a terminar este libro rápido porque ya quiero que pare el sufrimiento. Pero sí, yo solamente quería decirte que efectivamente tienes una pluma magistral, o sea, el hecho de mezclar historias, contextos reales con historias humanas, parece fácil, pero para nada de una manera como tú lo haces y que nos haces vivirlo, pues te admiro mucho. No te conocía, yo la verdad es la primera vez que leo un libro tuyo y como decía Juana Inés, pues ahora hemos apuntado más para la tarea. Me gustaría saber qué sigue para Paloma. ¿Te vas a mantener escribiendo acerca de todas estas historias inmersas dentro de contextos tristes y devastadores? ¿Te vas a mantener en novela histórica? ¿Qué podemos esperar de Paloma de aquí en adelante? Muchas gracias. Gracias a ti. Mis novelas no son históricas, porque para mí la novela histórica es aquella que elige un hecho histórico concreto o un personaje histórico y alrededor de él, de ese hecho o de ese personaje, ficciona. En mi caso no es así. En mi caso es un contexto histórico determinado, que puede ser en el año 33 o puede ser en el 2022, y ahí planto a mis personajes, pululo a mis personajes para que gestionen sus vidas, sus sentimientos, su capacidad de decidir con unas leyes determinadas, unas costumbres determinadas, unos perjuicios determinados que condicionan su manera de amar, de gestionar sus sentimientos o de su capacidad de decidir. Y cómo se mueven. Es decir, ya puede ser en el año 33 o en el año 68, en España, en Berlín o en México, que todavía no me lo he planteado, pero puede ser. Es decir, mis novelas, ese es mi sello personal. Y yo creo que es lo que a mí me llena, porque, como he dicho, yo escribo para aprender y quiero, en ese diálogo con el pasado, que ejerzo, no solamente leyendo, a leer literatura, sino en el momento de escribir, con el proceso de documentación, busco entender una época concreta. En este caso, por ejemplo, la chispa que me surgió para ponerme a escribir sobre esta época fue comprender qué falló para que ocurriera lo que ocurrió. Es decir, no quería entrar en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, no quería entrar en el horror del Holocausto, quería entender cómo se llegó a la Segunda Guerra Mundial, no la consecuencia, sino la causa. ¿Qué es lo que falló en esa sociedad alemana que es muy parecida a la nuestra? ¿Qué es lo que falló para que siguieran y aplaudieran y endiosaran a un personaje a un salvapatrias como era Hitler y una ideología como el nazismo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí la lectura me llevó a otra y caí en el lado soviético también y me interesó también entender ese Moscú estalinista, ese miedo, esa ideología que convierte a gente buena en monstruos a base de lavarles el cerebro, ¿no? Y quería entenderlo simplemente. Y yo creo que en el futuro seguirá siendo así, porque es mi sello personal, ¿no? Ubicado en diferentes épocas, poner a personajes, seres humanos corrientes, seres humanos cotidianos en su vida cotidiana y a ver cómo funcionan en ese momento, ¿no? Muchas gracias y gracias por hacernos aprender junto contigo. Gracias. Muchas gracias. Leticia, adelante. Hola Paloma, buena tarde. Ya lo dijeron, un placer que estés aquí.
Fíjate que a mí me encantó tu novela por este hecho. Ya tú lo acabas de decir así, no es una novela histórica, entiendo yo que va más a lo cotidiano y yo creo que eso le da más humanidad a los personajes y al mismo tiempo a mí como lectora me permite, aparte de conocer esa época, comprender lo que ahorita estamos viviendo, ¿no? Ya tú lo decías con Putin y uno que ha tenido esta lectura de tu libro dices, no, por favor, no puede ser que esto se resuelva, ¿no? Porque una guerra es atroz. A lo largo de tu libro, yo pude ver, sí, efectivamente, estos principios de propaganda que uno dice, wow, qué miedo, pero por otro lado, también con las citas que haces de Stefan Zweig, pues también das esperanza, ¿no? Y eso es lo padre. Paloma, de verdad, yo ya también anoté los otros 2 libros que dijiste y los voy a leer. Tienes una calidad a la hora de escribir. Cuando tú describes que están comiendo bueno, para nosotros es pan tostado con mantequilla, créeme, y mira, justo ahorita ya se me hizo agua a la boca porque pues yo sentía que también estaba con ellas en la mesa disfrutando ese pan. Yo creo que no es fácil lograr eso, ¿no? Que uno como lector se involucre de tal manera. Muchas felicidades, Paloma. Grandes libros, la verdad. Ya leí también La sospecha de Sofía y wow, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Rosana, por favor, adelante con tu pregunta. Hola, ¿se me escucha? No. Sí, sí. Ah, gracias, ¿qué tal? Porque tuve problemas la otra vez. Paloma, un gusto volver a compartir un encuentro. Yo me acuerdo del año pasado. Fue para mí un enorme placer leerte. Ya lo he hecho en otras ocasiones. Y solo quiero preguntar una cosa que a mí me conmovió profundamente, que es tu mirada, la mirada a partir de la cual resuelves las cuestiones femeninas, los enfrentamientos entre mujeres, en donde se sale de ese enfrentamiento desde la comprensión, la solidaridad, la sororidad. Yo quisiera saber si eso fue una decisión expresa, es decir, me pongo nerviosa, de saldar esos enfrentamientos, si fue tu decisión expresa o allí te llevó la escritura, como dicen algunos escritores que, digamos, la trama los va llevando, ¿no? No sé si fui clara porque te admiro muchísimo y estoy muy nerviosa. No, por favor, es lo que has dicho tú, yo me dejo llevar. Yo no sé, yo empiezo a escribir cuando tengo un pálpito, empiezo a escribir, mi condición como escritora es escuchar a los personajes. Al principio me cuesta mucho avanzar porque no los conozco y me cuesta entender lo que ellos me quieren transmitir, pero para eso soy muy disciplinada, esto es un oficio. Soy muy disciplinada, muy constante. Yo cuando estoy escribiendo me alejo del mundo, me encierro. Tengo un compañero de vida, mi marido, que se encarga de toda la intendencia de la casa. Dejo el móvil fuera, nada me interrumpe y escucho a los personajes. Y me pongo a escribir durante horas, sin interrupciones, sin otra cosa que nada más que escucharlos. Los personajes entran en mi vida y canibalizan mi existir, porque pienso en ellos desde el momento en que entran en mi vida, en que se instalan en mi vida, están siempre las 24 horas, están cuando estoy haciendo la comida, cuando voy de paseo, cuando yo hago natación, cuando se me ocurren montones de ideas, cuando estoy haciendo natación o cuando estoy cenando con unos amigos, de repente algo me surge. Y es ponerme a escribir cada día de forma ordenada y disciplinada, con un horario, y me dejo llevar. Es como si abriera un libro y empezase a leer. No sé lo que va a pasar en ese capítulo. Por eso he dicho antes que estas 2 mujeres se van presentando, son 2 mujeres contrarias. Es decir, lo único que tienen en común es que se enamoran apasionadamente de un mismo hombre. Pero son 2 contrarias.
Las dos son alemanas, una con unos principios muy firmes contra una ideología que ella entiende que es veneno, y la otra, una mujer acomodada, una chica de papá que, bueno, pues ha tenido todo, hija de nazis, hermana de nazis, que entiende que la ideología nazi, como muchos alemanes, era una solución para esa Alemania de aquella época tan herida desde el final de la Primera Guerra Mundial. Y lo que hace es, Krista se mantiene más en sus principios, pero Claudia va evolucionando y el amor es el primer crack que hace a su ideología, es la primera vez que se le cae la venda de los ojos, ¿no? Va evolucionando y a medida que yo iba escribiendo, iba conociéndola cada vez más y lógicamente en esos momentos, como he dicho, tan trágicos para las mujeres, no les quedó más remedio que unirse, normalizar y hacerse cómplices ante una tragedia que las afectaba a todas. Y ahí en esa normalidad, esas dos mujeres, sobre todo Claudia, vuelca todos sus errores, todos sus hierros en cuanto a la ideología, en cuanto a la forma, el amor egoísta que tiene hacia Yuri cuando se entera de que está saliendo con Krista, ¿no? Que en un principio actúa de forma egoísta, ¿no? Poniéndole zancadillas y tramando cosas contra ella, que luego se le va de la mano y ella se da cuenta de que eso no puede ser, ¿no? No sé, yo veo, yo iba entendiendo a esas dos mujeres, además aquí en España y también hay muchos lectores que se posicionan a favor de Krista, a favor de Claudia. Yo creo que son absolutamente complementarias porque son ese tipo de mujeres carnales, incluso Claudia es más real, más verdad, ¿no? Porque Krista es más más entera, tiene más prestancia. Pero Claudia es lo que somos todos, ¿no? Claudia denota la inseguridad, el dejarse arrastrar por el ambiente, por las circunstancias, por el entorno. Y bueno, poco a poco se va dando cuenta de los errores que esa inocencia o esa ingenuidad o esa dejación nos lleva muchas veces a cometer en la vida, ¿no? Entonces, yo no sé, hay algunos lectores que me dicen, Krista, ¿por qué Krista? ¿Por qué ese final? No lo sé, no lo sé. Krista, cuando yo supe que Krista tenía que pasar algo, no sabía exactamente, cuando sale con el reloj, va a venderlo y se encuentra con ese hombre. Ahí dije, ahí Krista vas a pasarlo un poquito mal. Pero porque me lo pedía la historia, no porque yo lo hubiera tramado antes, no. Yo voy escribiendo y me dejo llevar. O sea que no había planteado antes esa complicidad entre las mujeres. Muy agradecida por ese heroísmo que se encuentra en tantas mujeres, no solo en ella. Fue hermoso leerte. Gracias. Muchísimas gracias. Daniela, adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes todavía. Yo escribí mi pregunta para no desviarme, entonces es sobre los gulags de Siberia y la masacre de los polacos en el bosque de Katyn, que nos regalas dos escenas de condiciones de vida que son muy espeluznantes. Entonces quisiera que nos contaras, que nos platiques ese proceso creativo y también de investigación que realizaste para brindarnos esos contextos históricos a la historia. Gracias. Bueno, el archipiélago Gulag, o sea, los Gulag, leyendo el archipiélago Gulag entiendes perfectamente todo. Luego he tenido en mis manos ensayos sobre específicamente el funcionamiento y la forma en la que estaban estructurados, pero básicamente además fue el primero que cayó en mis manos en el verano, cuando estaba todavía fraguando la historia, que no tenía mucha idea, y cayó en mis manos por unas circunstancias, por una casualidad. Una vecina, una amiga me dijo, voy a leer, tengo en la biblioteca de mi padre, tenía una biblioteca su padre de muchos años, el libro de Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag,
y fue como, lo compré y empecé a leerlo y yo pensé, tengo que contar esto, ¿no? Estos campos de concentración que quedaron, campos de trabajo, a los que se llevó a millones de personas para trabajar de forma esclava en lugares y en condiciones remotas, en condiciones brutales de extremas, en la Siberia, donde no estaban encerrados, es que era imposible huir porque había extensiones de kilómetros, de miles de kilómetros sin que hubiera nada. Y allí, durante sobre todo el periodo del estalinismo, porque se cerraron después de la muerte de Stalin, murió muchísima gente y nadie contó nada porque se les obligaba a guardar silencio. Y fue Solzhenitsyn el primero que dio voz a toda esa tragedia, ¿no? A través de esa escritura, y no sé si lo sabréis, pero el manuscrito tuvo que salir de Rusia de forma, bueno, anónima, a través de personas. Él para escribirla tenía que hacerlo escondido. O sea, fue una tramitación, una escritura muy, muy convulsa, porque no se podía saber, y de hecho no se supo hasta que murió Stalin y se publicó en el año 50 y tantos, creo que se publicó la primera versión en italiano, en una editorial italiana, de Archipiélago Gulag, y fue un escándalo mundial y ya se extendió por todo el mundo, ¿no? Y a pesar de la censura en Rusia, llegaron también ejemplares de todo eso, ¿no? Y ahí se ve perfectamente. Y el tema de Katyn es que es un tema que hemos conocido con la caída del muro de Berlín. Bueno, ya se habló con Gorbachev, ya sacó el expediente, que estaba por supuesto secreto, pero es que fue alucinante porque es una matanza que hacen los rusos por orden de Stalin, ejecutado por Beria, de 20.000, entre 20.000 y 22.000 oficiales del ejército polaco que estaban presos. Los ejecutan a todos, los entierran y guardan silencio. A los 2 años llegan los alemanes a esa zona y empiezan encuentran esas tumbas y les echan la culpa. Stalin les echa la culpa a ellos. Además, lo hizo de tal forma, lo previó, lo hizo de tal forma que los mató con balas y con pistolas alemanas, de fabricación alemana. E incluso pusieron algunas pruebas de que había sido no en el 41, sino en el 43, ¿no? La matanza. Y todo eso se cayó, o sea, se silenció. Aniquilaron a todos los que fueron los conductores de los muertos, los que hicieron las zanjas, los vecinos de ahí, o se les mandó a Siberia o se les aniquiló. O sea, todo lo posible testigo acabaron con ellos. Y los polacos, que hay una película muy, muy, muy significativa de Polonia, de este tema. Claro, los familiares sabían que no habían sido los alemanes, sabían que habían sido los rusos y se los cargan, o sea, no dejan que esto se sepa. Y se guarda silencio durante toda la Guerra Fría, cargando la culpa a los nazis. De hecho, en los juicios de Nuremberg, los rusos quisieron hablar muy poco de eso porque no querían remover ese tema y no se planteó. Y bueno, ahí se estaba planteando enjuiciar a los nazis, ¿no? A los jerarcas nazis y todas las masacres que habían hecho. Pero lo de Katyn, lo de los polacos, los oficiales polacos, no se tocó. Y se estuvo en silencio hasta el año 80, un poco antes de la caída del muro, que ya salió y se publicó una publicación, creo que fue en Polonia, en una revista de Polonia, que ya por fin salió la verdad y después, bueno, ha habido reconocimiento por parte de Rusia, cuando Rusia era otra antes de Putin, se ha reconocido y ahora ya, bueno, pues salió el tema y quería reflejarlo porque es algo que nos suena, que está ahí, pero
existió y que durante prácticamente 50 años, medio siglo, la carga de la culpa fue al nazismo, ¿no? Y Stalin quedó con las manos limpias en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Samantha, adelante, por favor. Ay, hola, buenas tardes. Yo la verdad es que también disfruté muchísimo tu libro, no había tenido oportunidad de leerte y la verdad es que quedé encantada. Había partes en las que yo sí pensaba, ¿no? Que era una historia muy triste, efectivamente, no podría decir que no pero yo lo veía y decía, pues que está en el pasado, ¿no? Y ahorita veíamos esta guerra y dices, pues ¿cuál pasado, no? Sin embargo, por ahí va mi... Fíjate, perdona, pero fíjate que yo pienso en los ciudadanos de Kiev que hace una semana, hace 10 días, estaban viviendo, trabajando, yendo al colegio, cenando con amigos, reuniéndose con sus familias, celebrando cumpleaños, lo que estamos haciendo nosotros normalmente. Y hoy muchos están fuera, aguantando colas kilométricas para salir de su país, separándose familias, porque los hombres se tienen que quedar, metidos en sótanos, metidos en los túneles del metro. Es que eso está pasando ahora. Es que eso está pasando ahora. Perdona que te haya interrumpido. No te preocupes. De hecho, más o menos un sentir muy particular tuve al respecto igual. Y era lo que yo preguntaba. Yo decía, es que esta literatura nos puede evitar volver a cometer estos errores, ¿no? Porque vemos el sufrimiento que hubo. Y mi pregunta sería, ¿cuáles fueron tus inspiraciones, ya sea personales o literarias, para escribir este tipo de historias? Bueno, lo que yo pretendía era primero entender eso, y yo creo que leer ese tipo de cosas, porque es leer mi novela, pero yo he leído muchas otras en la documentación, me he dado cuenta de que una sociedad crítica, una sociedad leída, una sociedad preparada, es muy difícil manipularla. Es decir, los principios de Goebbels son unos principios muy básicos, que están a la orden del día, es la base de la propaganda y de la manipulación. Pero a una sociedad se la manipula si es vulnerable. Si pensamos, si creemos como sociedad que a nosotros, bueno, pues como sociedad bien estructurada, avanzada, una sociedad acomodada, con un Estado de Derecho, podemos llegar a pensar o creer que los males del pasado, las tragedias del pasado, a nosotros no nos pueden pasar. ¿Cómo nos va a pasar a nosotros lo que les pasó a los alemanes o los que le pasó a los rusos, ¿no? ¿Cómo les va a pasar? ¿Cómo nos va a pasar, no? Y nos equivocamos, porque nos puede suceder lo mismo, y lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? Lo estamos viendo en una ciudad como Kiev. Nos puede pasar lo mismo, no de la misma forma, con los mismos métodos, pero sí con los mismos resultados trágicos, que en el pasado o en la actualidad. Porque no olvidemos también que no todo es el mundo occidental en el que vivimos, estas sociedades acomodadas, en las que tenemos casas cómodas, coches, una forma de vida muy cómoda. En la actualidad hay muchos lugares en el mundo que están, de seres humanos como nosotros, que están sometidos a unas dictaduras brutales y que se les ha quitado toda la capacidad para decidir sobre no solamente sobre su propia vida, sino para gestionar sus sentimientos y su forma de vivir, ¿no? Hoy en día está pasando. Y lo que tenemos que hacer las sociedades occidentales, que nos creemos por encima del bien y del mal, es estar alerta, ser críticas, ser difícilmente manipulables para que en un momento determinado seamos capaces de plantar cara al poder que nos quiera arrebatar ese Estado de Derecho, ¿no? Y el instrumento que tenemos más a mano y al que podemos acceder todos es la lectura, es la literatura. Es una forma fácil de crear una sociedad preparada, una sociedad crítica, una sociedad con opinión, una sociedad con una fortaleza crítica que evite esa manipulación. Muchísimas gracias. También ya me anoté otros de tus libros para leerlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es el turno de, ahí se me perdió aquí de la pantalla. Flor,
Flor Pacheco, adelante. Acá estoy, muy buenas tardes, desde Argentina, los saludo, creo que me escuchan bien. Sí. Bueno, Paloma, primero agradecer a la gente de Red de Libros, muchísimas gracias, y a ti, Paloma, por esta posibilidad. Soy de qué libro leo, hemos conversado algunas veces, solamente desde Instagram, pero bueno, felicitarte por este libro. Creo que has respondido la mayor cantidad de preguntas que se podían hacer. Mi pregunta iba relacionada a estas dos mujeres protagonistas, ¿no es cierto?, estas víctimas también y heroínas, ¿no es cierto? Hablaste también del final, que bueno, de este final feliz, pero ¿podrías haber pensado o te podrías haber dado la posibilidad de haber elegido otro final distinto, que no sea un final feliz, que cerrara de esta manera? Podría ser, pero después de tanto, ay, perdona, después de tanto sufrimiento, si encima hago un final, si encima pongo un final triste, pues muchos lectores se me hubieran echado encima. Hay lectores que no les gusta el final feliz, que después de tanto sufrimiento, pues que el final feliz parece que... Pero tampoco es un final feliz, es un final de reconstrucción, es un final de esperanza. Yo lo veo más que un final feliz, es un final de esperanza, o sea, es la posibilidad y pasa lo mismo con las... No hago spoilers por los que lo queráis leer, pero hay un personaje en el que yo necesitaba que se reconstruyera la sospecha. Yo necesitaba, y tú me entiendes, ¿no? Yo necesitaba que ese personaje se reconstruyera, porque le quitan todo, le arrebatan absolutamente todo, todo. Y yo necesitaba que no fuera un personaje perdedor, porque el ser humano tiene la capacidad para reconstruirse, para reinventarse. Y este final es la prueba, en últimos días en Berlín, de que a pesar de todos los pesares, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de toda esa destrucción, como he dicho antes, física, moral, de devastación absoluta, a pesar de todo eso, el ser humano, en base al amor, en base a la familia, puede volver a caminar, puede volver a empezar de nuevo en un entorno ordenado, en un entorno verde, en un entorno con orden, ¿no? Y no sé, podría haber sido otro, pero es que es ese, es que no, tampoco lo elijo yo, tampoco lo elijo yo. Nunca supe, hasta llegar al final, hasta prácticamente, además se lo dije a mi marido, me sorprende. O sea, yo nunca supe cuando en la primera escena que Yuri conoce a Axel y toda la trayectoria que lleva Axel, yo no sabía que Axel iba a volver a aparecer en el Gulag y que al final lo que había empezado, el círculo se cierra con Axel, en cierto modo, ¿no? Empieza con Axel Laufer y cierra con él muerto, pero a través de su recuerdo, ellos reconstruyen su vida, ¿no? Llegan a ese pueblecito con los padres de Axel y reconstruyen su vida. Entonces, yo no lo sabía, me di cuenta cuando lo estaba escribiendo. Anda, es como un círculo, ¿no? Es que mi escritura es así. O sea que no lo preparo. Pero luego, claro, luego lo analizo y no considero que sea un final feliz. Yo creo que es un final esperanzador, porque después de tanto sufrimiento como ha sido siempre, ¿no? Después de una guerra, después de una... Hay que volver a empezar a caminar y hay que volver a empezar a vivir de nuevo, ¿no? Y a normalizar de nuevo la vida. Y es lo que he pretendido hacer con ese final, ¿no? Y cierra perfecto, como decís vos, es un círculo y cierra genial, y gracias por el mensaje que dejas, porque dejas, a pesar de tanta tragedia, a pesar de que estas historias no fueron contadas, ¿sí? Porque ya sobre la Segunda Guerra Mundial se ha escrito muchísimo, pero lo estás contando desde otra visión, desde otro lado, lo cerrás de otra manera, y nos dejas un mensaje, lo que lo acabas de decir hace un rato, que es excelente, que es ese mensaje de una sociedad leída, ¿sí? Es difícil que sea vulnerable. Así que bueno, gracias por este mensaje esperanzador. Muchísimas gracias a ti.
Adriana Alarcón, adelante. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Albert. La verdad es que tener la oportunidad de tener a Paloma siempre es un honor escucharla, verla, y es que aprende uno más cada vez que la vuelve a ver uno, porque la verdad es que esto último parte de lo de Gulag, para mí ha sido como un redescubrimiento, pero ya contestaron esa pregunta. Yo solamente te quiero agradecer esta novela, esta oportunidad, y que nos transmites tanto cada vez que haces una novela, porque creo que tus novelas tratan de tanta cotidianidad, pero es que es la cotidianidad que se vive día a día, y creo que es la que no debemos de olvidar a final de cuentas, porque se hablan de eventos magníficos y maravillosos en la historia, pero jamás nos preguntamos qué pasa a las personas que vivencian esos eventos en un momento terminado. Y tú lo dijiste bien hace rato, hace 10 días en Kiev la gente vivía normal, común y corriente. O sea, ¿en qué momento estamos en el hilo de la historia donde va a pasar algo importante, y esa tranquilidad que nosotros creíamos que existía va a dejar de existir? Y creo que ya nos pasó hace dos años, cuando empezó la pandemia. Todos creíamos que no iba a pasar mucho antes de la pandemia, y desgraciadamente fue un fin de semana que todos dijimos, nos vemos el lunes, y ya el lunes nunca nos volvimos a ver más que por pantallas. Entonces, me encanta la manera en la que manejas a tus personajes. Hay personajes que yo odio, de verdad. He leído casi la mitad de tus novelas. Todavía en mi librero me está esperando Las Tres Heridas. Que pues yo insisto, Planeta, por favor, traigan más de sus libros en físico, porque en digital los tenemos, pero en físico no. Así que, pero muchísimas gracias. Al final Planeta lo tendrá que hacer. A ver, hay que insistir, hay que insistir. A Diego. Diego. Pero muchas gracias, no, de verdad, Paloma, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien. Indira Matute, ya para ir cerrando, por favor. Buenas tardes, un saludo desde Honduras. Paloma, ha sido muy enriquecedora esta reunión el día de hoy, y bueno, a mí me gustaría saber un poco más acerca de tus lecturas actuales. ¿Cuál es el libro que tú tienes en tu mesita de noche, ese libro que tú tienes en tu estante, en tu librería, y que nos podrías pues recomendar a todos? Yo recomendar libros me cuesta mucho, porque lo que a mí me puede fascinar a otro no le encaja, ¿no? En mis lecturas, si te enseño para uno y para otro, estoy rodeada de libros. Ahora mismo estoy, porque creo que es además muy significativo, estoy con Svetlana Alexievich, la premio Nobel, La guerra no tiene rostro de mujer, y es muy significativo porque con lo que está pasando, es una lectura que ya hice en su momento y la estoy releyendo, ¿no? Aparte tengo otras muchas lecturas que no te cuento, porque entenderías de qué va mi novela siguiente. Entonces eso sí que es un proyecto en ciernes, y que no cuento ni siquiera a mi editora. Pero yo, mis lecturas, bueno, yo como novela de forma habitual ahora mismo estoy leyendo a Javier Marías, Thomas Nevison, que lo voy leyendo muy poquito a poco, porque yo soy de leer muchos libros, o sea, no leo uno, sino que me dedico un poquito en la mañana a leer. Estoy leyendo ahora Guerra y Paz de Tolstói, y lo leo pues 10 minutos nada más, para entenderlo, para disfrutarlo. No me importa tardar 1 año, 2 años, no me importa, leo muy poquito a poco, y luego leo mucho de la materia que tengo en la cabeza ahora, y releo cosas, pues eso, según las circunstancias. Este es uno de los que estoy ahora. Toda la obra de Svetlana Alexievich es fantástica. Es una lección de una sociedad muy desconocida por parte nuestra. Tengo aquí también El fin del Homo soviéticos, también tiene otro libro sobre los niños de la guerra. Es una mujer que expresa, como dice ella,
ella escribe sobre el alma del ser humano. La historia, ella dice que la historia trata los hechos y la literatura se ocupa de los sentimientos. Ella se ocupa de los sentimientos, me siento muchas veces muy identificada con ella, ¿no? Porque trata de entender el alma de la gente, ¿no? De saber qué piensan, qué sienten, cómo gestionan sus sentimientos, su vida, cómo actúan ante el entorno en el que se mueven, ¿no? Y bueno, pues la obra de Svetlana Alexievich, tal y como están las cosas, es muy conveniente leerla, y más esta de La guerra no tiene rostro de mujer, que también es muy interesante. Muchas gracias por tu respuesta y un abrazo desde Honduras. Gracias a ti. Paloma, muchísimas gracias. Creo que vamos cerrando. Albert, adelante, por favor. Pues Paloma, te queremos agradecer totalmente que nos hayas acompañado aquí en nuestro foro de lectura. Todos estamos muy contentos y bueno, ya para cerrar, nada más les voy a pedir que muestren la portada de su libro para tomarnos la foto del recuerdo. Van a ser dos porque no cabemos todos en una pantalla, pero entonces vamos con la primera. Va 1, 2 y esto ya está, Jacqueline, 3. Y vamos con una segunda, si me permiten. Ahí vamos, el resto va a acabar. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues nuevamente Paloma, gracias y felicitaciones por este premio finalista de Planeta 2021. La verdad es que es una obra bastante buena, una obra que nos has regalado y nosotros hemos disfrutado bastante. En nombre de Recomiendan un Buen Libro, agradecemos tu participación y tu presencia aquí. Muchísimas gracias y pido disculpas de nuevo por ese error en la agenda. Gracias a Diego que me ha dicho, querida, aquí te mando el enlace. Digo, bueno, pero es a las 21. Dice, no, es ahora. Y me he puesto las pilas. Pido disculpas por esos 10 minutos de no me gusta hacer esperar. Ha sido una confusión en las horas, en los horarios y nada, ojalá, como he dicho antes, ojalá podamos ya vernos no en pantalla, sino en persona y podamos viajar y de forma ya normalizada, sin PCR, sin vacunaciones y sin todas estas cosas que nos piden ahora para viajar. Claro que sí. Paloma, muchas gracias. Muchas gracias a todos que nos hayan acompañado con la lectura, con su presencia y muy especialmente gracias a Diego por todo su esfuerzo para que el día de hoy tuviéramos aquí a Paloma. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.